¿Qué tal amigos? Bienvenidos a UJAT Agropecuario. Les saluda Salomé Galloso. Y hoy hablaremos de un problema de salud que frecuentemente se presenta en equinos debido a las características anatómicas de su tracto digestivo, el síndrome abdominal agudo. Este síndrome se desencadena por factores como el tipo, la calidad y la cantidad de alimento, presencia de parásitos o el ejercicio excesivo, lo que ocasiona una alteración en la motilidad del sistema gastrointestinal, distensión y como consecuencia el dolor abdominal. Para conocer más acerca de este tema, vayamos a la entrevista con Álvaro Marín, pero antes conozcamos al invitado del día de hoy. Acompáñenme. Hola, mi nombre es Lázaro Centeno Escofi, soy médico veterinario, cursé estudios de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el programa de Medicina y Cirugía de Equinos. Soy profesor investigador en la División Académica de Ciencias Agropecuarias y cuento con 7 años de experiencia en la atención clínica de caballos. Amigos, bienvenidos a UJAT Agropecuario. Permítame, por favor, darle la más cordial de las bienvenidas a nuestro invitado de hoy, el médico veterinario zootecnista Lázaro Reyes Centeno Escofi, médico. Muchas gracias, ingeniero, por la invitación. Gracias a usted por atenderla. Y bien, les comento, amigos, estamos precisamente en las instalaciones de la División Académica de Ciencias Agropecuarias de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y precisamente a nuestras espaldas tenemos las instalaciones del Hospital Veterinario de Grandes Especies, que es aquí en donde realiza sus labores profesionales el médico. Él es quien está a cargo, es el responsable. Desde hace 4 años aproximadamente. Así es, y bien, pues vamos a abordar de lleno el tema, si le parece, médico, que es el síndrome abdominal agudo o cólico en equinos, que es el área de expertise de nuestro invitado del día de hoy. Médico, pues para empezar, yo le pediría que le explicara por favor a nuestro auditorio qué es el síndrome abdominal agudo o cólico en equinos. Ok, el cólico es la manifestación clínica de dolor abdominal. Es un conjunto de síntomas característico de varias enfermedades. Por lo tanto, solamente vemos los signos del paciente y no podemos determinar una causa a menos que se realice una evaluación clínica del paciente, ¿no? Claro. Ahora bien, hay propietarios, hay gente que tiene caballos que toda la vida ha estado conviviendo con estos animales. Claro. Y bueno, y conoce bien sobre el comportamiento de ellos y puede identificar perfectamente cuando un animal de esos pues, está padeciendo el cólico o el síndrome abdominal agudo. Sin embargo, para aquellas personas que aún están de manera reciente, adquirieron algún animal o están vinculados de manera reciente a estos animales, ¿cómo podría darse cuenta el propietario de un caballo que precisamente está padeciendo ese cólico? Ok, pues los equinos, pues a diferencia de nosotros, no pueden hablar y decirnos los síntomas, más bien manifiestan signos, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a ver esos signos? En su comportamiento, ¿verdad? Normalmente tú te acercas a una caballeriza y los caballos son animales sociables, se acercan a ti, te olfatean y regresan a su actividad en la que estaban, ¿no? ¿Qué signos manifiesta un paciente con cólico? Comienzan a estar inquietos en su caballeriza, a estar dando vueltas, a estar manoteando, muchas veces se voltean a ver los flancos, se revuelcan incluso, disminuyen su consumo de alimento. A veces te reporta el cliente que ha disminuido el consumo de alimento y de agua, ¿no? Son los principales signos. Puede ser también que presente ganas de orinar, ¿okay? Frecuentes, haga intentos frecuentes por orinar o defecar sin que esos intentos sean productivos. Esas son las manifestaciones de incomodidad, ¿verdad? O dolor dentro de la cavidad abdominal. Ahora, médico, ¿qué es lo que debe de hacer el propietario que se percate de estos signos, de este cambio en el comportamiento habitual de su animal, de su caballo? ¿Qué es lo que debe de hacer? Ok.
Cuando el propietario se da cuenta de que el paciente tiene cólico, pues de inmediato debe de comunicarse con su veterinario de confianza, ¿verdad? Puede administrar un analgésico mientras tanto. El veterinario llegará y pues hará lo pertinente, ¿no? Tratará de encontrar la causa del dolor abdominal. ¿Qué tan frecuente es este padecimiento? Y a partir de su respuesta, si usted recomienda tener algún analgésico ahí, digamos, por cualquier tipo de situaciones como esta que usted nos acaba de comentar. Ok, es la causa número 1 de muerte en equinos. Un paciente que no se atiende y que tiene cólico, puede terminar rompiéndose su estómago. En ocasiones cuando se llenan de gas, el gas presiona los pulmones y puede hacer que no respiren de forma correcta. Ahora, entonces es recomendable contar con algún analgésico. Sí, de hecho, pues tener un botiquín, ¿no? ¿Verdad? Lo principal es controlar el dolor, porque ellos comienzan a revolcarse, le comentaba, y en ocasiones pues se pueden lastimar. Claro. Incluso hay la importancia del control del dolor también radica en que hay órganos del caballo, de la cavidad abdominal, que están libres, ¿no? Y cuando ellos se revuelcan, existe la posibilidad de que pudieran salirse de su posición donde originalmente se encuentran. Está presente ese riesgo. Está presente el riesgo. Bien, médico, vamos a aprovechar para hacer una pausa con nuestra entrevista. Amigos, si nos permiten, vamos a ir a unos promocionales, pero enseguida regresamos a UJAT Agropecuario con esta charla en donde estamos tratando o abordando el tema sobre el cólico en equinos. Adelante. Tracto digestivo de 30 a 40 metros de largo, las variaciones en el diámetro luminar, la escasa fijación a la pared abdominal y su dificultad para regurgitar son solo algunos de los factores que predisponen a los caballos a padecer problemas de cólicos. Un cólico es cualquier dolor a nivel abdominal y el 85% de los casos es intestinal. Algunos no se producen por problemas digestivos, sino que pueden ser causados por la presencia de cálculos renales, tumores o torsión en el útero. El caballo, al sentir dolor abdominal, verá su comportamiento alterado. Si es leve, puedes observarle escarbando el suelo inapetente, levantando el labio superior y mostrarse tembloroso. Mientras que con un dolor intenso, lo verás relinchar, respirar de manera violenta, inquieto, dejándose caer al suelo y sudando en exceso. Para conocer más acerca de este tema, vayamos nuevamente a la entrevista. Gracias, amigos, por continuar en UJAT Agropecuario. Vamos a continuar con nuestra charla sobre los cólicos en equinos. Y ahora le pediría al médico que nos platicara, que nos charlara sobre los tipos de cólicos más comunes en los caballos, en los equinos, y cómo podrían ser tratados médicamente. Ok, dentro de los principales casos que tenemos está, por ejemplo, la indigestión simple. Los caballos son individuos que no pueden vomitar. Entonces, una indigestión, cuando llega alimento al estómago y no se digiere apropiadamente, comienza a producir gas. Al producir gas, estira las paredes del estómago, ¿no? Sí. Y pues vamos a ver las manifestaciones clínicas que ya les había comentado, ¿no? Rascar, revolcarse, etc. ¿Cómo pudiera ser tratado este tipo de cólico? Pues simplemente con un lavado gástrico. Con la ayuda de una sonda nasogástrica se introduce agua al abdomen, al estómago más bien, del paciente, y comenzamos a extraer todo ese alimento que fermentó y que produjo gas, ¿no? De esa manera el paciente se debe de quedar pues tranquilo, ¿no? Ya sin dolor.
También son frecuentes las impactaciones, es decir, los estreñimientos. En ocasiones ellos dejan de consumir agua o después de un trabajo excesivo donde perdieron líquidos mediante sudoración, las heces terminan resecándose, ¿no? Se ponen duras en el interior del colon y no pueden ser evacuadas como deberían. Ese tipo de pacientes pues debemos de tratarlo con sueros, pasarle sueros para reblandecer esas heces, darle también analgésicos porque ocasiona dolor, y laxantes, ¿no? Para ayudar a expulsar las heces resecas en el colon, ¿no? Esta es la manera, digamos, el procedimiento habitual. El procedimiento habitual. Con los casos que usted mencionó, ¿no? Que yo mencioné, normalmente esos pacientes, el primero que les mencioné de indigestión simple, ese se debe de quedar tranquilo después de haberlo sondeado, si es que eso nada más era lo que tenía. Si la indigestión simple es secundaria a otro padecimiento, posiblemente el paciente continúe con dolor, ¿no? Okay, habíamos mencionado esas. Ahora, perdón, esto me da pie para preguntarle, médico, sí. ¿Qué es lo que pasa entonces en un caso como el que menciona? Ya se realizó el procedimiento indicado en ese momento, en la primera instancia, digamos, sí. Pero se detecta que el caballo, el paciente, no logra controlar el dolor con la administración de los fármacos que usted comenta. Okay. Cuando eso sucede, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que debe de hacer o qué es lo que hace el veterinario comúnmente? Ok, si no logramos controlar el dolor, se puede reevaluar al paciente de nueva cuenta, palpar vía transrectal, se introduce la mano y se checan si ciertos órganos están en la posición anatómica que deberían. En el caso de que no estén y no haya respuesta a analgésicos, lo más probable es que se trate de un cólico que requiere intervención quirúrgica. ¿Okay? Los tratamientos se dividen en médicos y quirúrgicos. Hay enfermedades que se resuelven simplemente con tratamientos, pero hay enfermedades que invariablemente requieren atención quirúrgica. Hay que operar al paciente de inmediato para evitar que haya una progresión de la enfermedad, ¿verdad? Un ejemplo de algún padecimiento, no sé si sea una enfermedad o cuál es el nombre técnico que se le debe dar, pero cuando se requiere una intervención quirúrgica, si nos diera un ejemplo de un caso que definitivamente, diga el veterinario, requiere la intervención quirúrgica. ¿Cuál es el caso más común? Ok, el caso más común son los desplazamientos de colon. Es decir, el colon se llena de gas, se mueve de su posición original, queda atrapado entre otras vísceras y eso da manifestación clínica de mucho dolor. Ese paciente no hay otra forma de ayudarlo que mediante una intervención quirúrgica. Aunque nosotros sigamos pasando sueros, administrando antiinflamatorios, el paciente poco a poco se va a ir deteriorando hasta llegar finalmente a la muerte, pues. La causa o las causas de este desplazamiento es propiciado por alguna enfermedad o por golpes que lleve el animal, o cuál es la causa más común? La causa más común es el que nosotros le demos alimento concentrado a nuestros pacientes, ¿verdad? En animales de campo, por ejemplo, no sucede porque no existe fermentación ni producción de gas, ¿verdad? Entonces, en individuos que están en caballeriza son los más afectados debido a la alimentación que tienen, vaya. Entonces es causado por este tipo de alimentación. Por los patrones de alimentación. Específico para caballos que están en caballeriza. Están estabulados. Estabulados. Bien, ¿qué es lo que no debe de hacer el propietario de un caballo que presenta cólico, médico? Ok, lo que definitivamente no debería de hacer es comenzar a medicarlo, comenzar a administrar altas dosis de medicamentos, o hacer cosas que le ha aconsejado algún familiar, algún amigo, ¿no? Existen creencias, ¿no? Que hay ciertos tratamientos que podrían ayudar, ¿no? Lo mejor que puede hacer es de inmediato comunicarse con su veterinario y evitar
cualquier automedicación, excepto lo que ya habíamos dicho, ¿no? Que un poquito de control de dolor es necesario. Bien, aplica lo que aplica para nosotros, incluso no automedicar. Bien, vamos a aprovechar, si me permite, médico, vamos a ir a una pausa, a unos promocionales y enseguida regresamos a UJAT Agropecuario. La mayoría de los cólicos son ocasionados por alteraciones digestivas, por lo que hay que cuidar alguna anomalía dental que ocasione una incorrecta masticación que complique la digestión de los alimentos. Enfermedades como gastritis o colitis ocasionan deshidratación, alteran la flora bacteriana y como consecuencia la motilidad normal de los intestinos. La ingesta de cuerpos extraños, presencia de parásitos y el bajo consumo de fibra pueden ocasionar este síndrome. Además, la raza árabe, caballos entre 3 y 8 años, hembras gestantes, animales de deporte o aquellos que no hacen ejercicio son susceptibles al padecimiento de cólicos. Regresemos a la entrevista para conocer más acerca de este interesante tema. Bien, amigos, vamos a continuar con nuestra charla en UJAT Agropecuario. Gracias por continuar con nosotros. Médico, ¿qué es lo que sucede si el caballo requiere atención quirúrgica? Un caso como el que mencionaba hace un momento, y esta atención quirúrgica se retrasa o de plano no es posible darle esta atención que requiere el paciente. Ok, de inmediato que el médico detecta si el cólico es médico o quirúrgico, no debe ser retrasada de ninguna manera, ¿no? ¿Qué pasa si retrasamos esto? Se van dando una serie de desequilibrios que van a causar pues estragos en nuestro paciente. Incluso si se retrasa, a medida que se retrasa el paciente, disminuyen las posibilidades de vida, que sobreviva a la cirugía o aumenta las posibles complicaciones después de la cirugía. Bien, de hecho mencionó hace un momento en otro de los bloques que puede llevar a la muerte, ¿no? El cólico cuando no es atendido de la manera adecuada. Ahora bien, hace un momento también comentaba que por el desplazamiento de uno de sus órganos se requiere atención quirúrgica. Pero aparte de este ejemplo que nos dio, ¿qué enfermedad o tipo de cólico requiere de una atención quirúrgica? Ok, existen por ejemplo hernias, hablando específicamente de hernia inguinal, donde un fragmento del intestino delgado se pasa por el sitio donde normalmente pasa el testículo. Ahí se estrangula y pues eso igual requiere atención quirúrgica, ¿no? Existen las famosas torsiones donde el órgano rota sobre su propio eje y obstruye el aporte sanguíneo a parte de la víscera, ¿no? Es otro que también requiere atención quirúrgica. Sí. Mencionábamos hace un momento, ¿no?, que esto puede llevar a la muerte al animal, claro. La falta de atención adecuada. Sí. Cuando se da este tipo de situaciones, indeseables por supuesto, finalmente, ¿cuál es la causa de la muerte de un animal que presenta cólico en un principio? Ok, le comentaba, a medida que, por ejemplo, se va produciendo gas en un paciente, ese gas debe salir normalmente, ¿no?, por el ano. Como el paciente está obstruido, está torcido, ese gas comienza a llenar la cavidad abdominal, presiona los pulmones y el paciente tiene una respiración superficial y no oxigena apropiadamente, ¿no? Puede morir de shock endotóxico, ahí donde se torció, se producen sustancias que se liberan y ocasionan una respuesta inflamatoria, o incluso de shock neurogénico, ¿no? Es decir, si el paciente tiene muchísimo dolor, eso puede ocasionar también la muerte, ¿no? Entonces, después de todo este panorama que nos ha planteado, ¿qué es lo que le recomendaría a nuestro auditorio, a quienes son propietarios de equinos? Sí. ¿Qué es lo que podrían hacer ellos para prevenir la incidencia del cólico en sus animales, en sus caballos? Ok,
Existen una serie de acciones, ¿no?, que podemos llevar a cabo. Definitivamente ninguna es pues, que anule totalmente la incidencia de cólico. Aunque se cumplan todas estas, puede llegar a presentarse la enfermedad. Pero ¿cuáles serían en sí, no? El limado de molares, las muelas, se le hace una profilaxis. Las desparasitaciones cada 4 o cada 6 meses, que tengan acceso a agua fresca, que consuman mucho pasto. Su aparato digestivo está diseñado para el consumo de fibra, ¿no? Que por lo menos tenga, se le dé de comer 3 veces al día, ¿no? Los periodos prolongados entre comida, eso provocan en ocasiones gastritis o úlceras gástricas en ellos. Hablaba de la limpieza de molares, ¿no? De un limado, creo. De un mencionó. limado de molares. ¿Esto lo puede hacer el propietario o tiene que ser realizado por un profesional? Tiene que ser realizado por un profesional. El paciente se tiene que sedar. Los dientes de los caballos son de erupción permanente, crecen 2 o 3 milímetros por año y en ocasiones crecen de forma desigual. Eso ocasiona que no se triture apropiadamente el alimento y eso acarrea impactaciones, por ejemplo, ¿no? Bien, y aprovecho, esto me permite entonces aprovechar para preguntarle, ¿qué tipo de servicios ofrecen en el hospital veterinario? Este tipo de servicio, por ejemplo, que mencionó, ¿es parte de lo que se ofrece en el hospital? Depende del clínico que esté atendiendo, ¿no? Pero sí, el hospital tiene la capacidad para operar a un paciente con cólico, más sin embargo muchas veces depende del propietario, ¿no? Sí. Si quiere someter a cirugía al paciente o pues quiere el sacrificio humanitario, que muchas veces se pide, requiere. También se requiere. Muy bien, médico, pues agradecemos su presencia. Les agradezco a ustedes. Que nos haya compartido todo este conocimiento sobre este tema. Gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado. Y les recuerdo, no se vayan, todavía tenemos las conclusiones y comentarios finales con nuestra compañera, la doctora Salomé Galloso. Hasta la próxima. Aunque el síndrome abdominal agudo es causa número 1 de muerte en caballos, menos del 10% de los casos requieren de cirugía o pueden causar la muerte. Alimente a su caballo con una dieta alta en fibra, limítela a no más del 25% de granos, lleve un programa de desparasitación y provea siempre de agua limpia y fresca. Esto ha sido todo por hoy. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en otra emisión de Aujada Agropecuario. Hasta la próxima.